El rodeo chileno empieza a partir de la llegada, por supuesto, de los conquistadores españoles. Ellos llegaron al principio en caballos, no venía ganado vacuno. Posteriormente empezaron a traer vacas para abastecer de comida a la colonia y se multiplicaron en forma prodigiosa. Chile resultó un país apto para criar ganado y resultó que de las pocas vacas que trajeron, a los pocos años se empezaron a multiplicar en una cantidad enorme. Y por supuesto que en esos años no existían cercos, no existía nada parecido que pudiera retenerla. Y entonces todos los propietarios empezaron a hacer una vez al año, esencialmente en octubre, a rodear los animales para juntarlos y los marcaban para saber de qué propietarios eran. En un principio eran en corrales de pirca, así igual como se ven acá, porque no había otro tipo de corrales, y los iban separando según los propietarios, según la edad de los animales, según si eran vacas, novillos, terneros, parías, y ahí se fue generando, digamos, este gusto de las personas por andar detrás de los animales corriendo como salvajes. Al poco tiempo, digamos, pasaron bastantes años ya, como en 1800, el gusto por separarlo empezó a superar lo que era la utilidad práctica. Y ahí los propietarios dijeron, bueno, este asunto en realidad, este andar corriendo uno detrás de una vaca para allá, lo aprieta, vuelve para acá y lo aprieta y otro lo arrea, esto ya no es de utilidad práctica, sino es un gusto que se estaban dando los guasos. Y a partir de 1860 se estima que empezó el rodeo, que es lo mismo actual. El primer rodeo lo hizo don García Hurtado Mendoza para juntar ganado y para eso se estableció corrales en la Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque eran tan pocos los españoles que habían, digamos, y ahí se rodearon los animales y se marcaron. Porque los animales tenían dos problemas, uno que se perdían y otro que se los robaban. Y en ese tiempo una vaca que se perdía era algo extraordinariamente complicado. Y lo más importante es que junto con el rodeo, en la colonia de Chile, García Hurtado Mendoza, él era un experto en juegos ecuestres. Era joven, tenía 20 años y era un destacado participante en juegos ecuestres, y eso llevó a que se empezaran a adiestrar los caballos en Chile. En 1911, dicen las revistas antiguas, se hizo el primer campeonato nacional en Victoria, en 1911. Y fueron tan identificadas al nombre de las colleras en que hay antepasados corredores actuales, como don Miguel Letelier y Tobías Lavé, que es el bisabuelo, me imagino, del Tobías Lavé actual, y venían principalmente de Aculeo, y se juntaron 15 colleras en 1911, y se llamó el gran rodeo de todos los tiempos. En el año 1936, la Sociedad Nacional de Agricultura, que era la que manejaba todos los agricultores, digamos, se juntaban en la Sociedad Nacional de Agricultura en el Departamento de Ganadería y le pidieron a la sociedad que hiciera un rodeo en Maipú. Y ahí construyeron no solo en Maipú, sino en la Quinta Normal, que es la Quinta Normal de hoy día, donde se hacía la exposición, construyeron una media luna. Y a partir del año 1936, todos los años en octubre, cuando era la exposición, se hacía un rodeo, lo que duró hasta el año 1960. Y ese era un campeonato nacional porque venían de todo Chile, significaba de Temuco a La Serena, digamos. Ese era el Chile ganadero que había en esos años. En el año 1944 se formó dentro del Departamento de Ganadería la Asociación de Criadores de Caballares, que ese fue el inicio de la Asociación hoy día y de la Federación de Rodeo después. Ya en 1949 decidieron hacer un campeonato nacional de rodeo ya más
más formal. Y ahí nació en Rancagua el primer campeonato nacional, en que en esos años, hasta el día de hoy, era una fiesta extraordinaria, o sea, era la máxima fiesta del pueblo. El campeón de Chile era itinerante, cada año era un pueblo distinto, hasta que en el año 73 le tocó a Curicó el campeonato nacional y justamente el presidente en esa ocasión era don Américo por Chile, que es el abuelo de los Cardemil por Chile, y yo por casualidad vivía en Curicó esos años y era secretario de la asociación, era subsecretario, digamos, en esta ocasión. Y por motivos políticos de todos conocidos se decidió no hacer el campeonato nacional ese año, porque no había ánimo de hacerlo en Curicó. Y Rancagua dijo, bueno, ¿qué hacemos? Alguien lo tiene que hacer, y la federación dijo, ustedes en Rancagua son capaces de hacerlo ya, dijeron, Rancagua nosotros lo hacemos. Y desde ese minuto, del 73 para adelante, Rancagua nunca más se salió, o sea, se quedó para siempre el campeonato nacional ahí. Hoy día el rodeo crece, crece y crece en forma que no hay como pararlo. Es decir, hay más corredores que no ellos.